Bien, pues vamos a ver una cosa muy importante que se llama puntos de corte con los ejes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Los ejes. Esto es el sistema de ejes coordenados. Imaginemos que esta es la gráfica de la función. Vale. La función corta al eje X en este punto y al eje Y lo corta en este punto. Pues esos son los puntos de corte con los ejes. Hay que decir si este fuera, por ejemplo, el punto 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, pues esto es menos 5 de la X, el punto este es el menos 5, 0, porque la Y aquí vale 0, y este es el 1, 2, 3, 4, 5, pues este sería el 0, 5. Digamos que en este ejemplo que yo he puesto, la función corta al eje X en el menos 5, 0 y al eje Y en el 0, 5. Fijaos que al eje Y lo corta en el 0 no sé qué y al eje X en el no sé qué 0. Mirad este otro ejemplo. La función azul. La función azul corta al eje X en dos puntos. Aquí y aquí. Y al eje Y lo corta en un solo punto. Aquí. Bien, este punto del eje Y sería el 1, 2, 3. Por ejemplo, sería el 0, 3. Y al eje X lo corta en este, que sería el menos 1, menos 2, menos 3, digamos que es el menos 3, 0, y este pues el 2, 0. Fijaros que al eje X siempre se le corta en un punto que tiene no sé qué, 0. Y al eje Y lo corta en un punto que tiene 0, no sé qué. Cuando calculemos los puntos de corte con el eje X, sabemos que la Y siempre va a valer 0. Y cuando calculemos los puntos de corte con el eje Y, sabemos que la X siempre va a valer 0. Es al revés. Eje X, la Y vale 0. Eje Y, la X vale 0. Vamos a hacer ejemplos con funciones concretas. Pero una cosa, mirad esto. Antes de terminar quiero decir esto. Supongamos que tenemos esta gráfica. ¿Vale? Esto tenemos, por ejemplo, aquí. Digamos que este es el 1, este es el 2, este es el 3. Vale. Cuando la X vale 1, ¿vale? La función vale, por un lado, 1, 2, 3, 4. Por un lado, 1 y por otro lado, 4. La Y vale 1 y la Y vale 4. Hemos dicho que la función solo puede tener un valor de la Y. Si tiene 2 o más, no es función. Así que esto no es una función, ¿vale? Recordad esto. Acordaros del ejemplo que poníamos al principio, cuando decíamos que la raíz de 4 nos daba más 2 y menos 2. Entonces, cuando nos da más de un valor, no es función, ¿vale? Esto sí es una función, pero esto no es una función, porque aquí hay, para un mismo valor de la X, hay uno y dos valores de la Y, ¿vale? Eso no es una función. Y esto tampoco es una función, porque para un valor de la X hay 1, 2, 3, 4, 5 de la Y, ¿vale? Solo puede haber un único valor de la Y para que se llame función. Bueno, pues vamos a terminar esto. Supongamos que tenemos una función dada por una ecuación, que es lo habitual, quieto, se nos cuela ahí algo, y igual a menos 5x más 2. Vale. Y nos dicen que calculemos los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Hemos dicho antes que cuando la gráfica corta al eje X, la Y vale 0. Y cuando la gráfica corta al eje Y, la X vale 0. Entonces, para calcular los puntos de corte con el eje X, como yo sé que la Y va a valer 0, cojo la ecuación que me dan, igual a menos 5x más 2, y hago que la Y sea 0. 0 igual a menos 5x más 2. Paso el menos 5x a este lado, 5x igual a 2, punto y coma,
x igual a 2 quintos. El punto de corte con el eje x es el 2 quintos, 0. Este 0 es este de aquí, que es el mismo que este de aquí. Cuando la gráfica corta al eje x, la y vale 0. Es normal, ¿no? Si esta es una gráfica, ¿vale? Y corta el eje x aquí, la x no sé lo que vale, valdrá menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, lo que valga. Pero la y, que toma valores desde aquí para arriba, la y aquí vale 0. Ahí la y vale 0. Y cuando se corta al eje y, aquí, la y pues no sé lo que valdrá más 1, más 2, más 3 o lo que sea. Pero la x, aquí la x vale 0. Así que cuando se corta el eje x, la y vale 0. Cuando se corta el eje y, la x vale 0. Por lo tanto, vamos a ver dónde se corta el eje y. Cojo la función y igual a menos 5x más 2. Y como la x vale 0, aquí pongo un 0. Y igual a menos 5 por 0 más 2. Menos 5 por 0 es 0. Y igual a 0 más 2. Y 0 más 2 es 2. La y vale 2. Como la x vale 0, el punto es 0, 2. En el punto 0, 2, esta ecuación, esta gráfica, esta función, perdón, va a cortar al eje x, al eje y, perdón, lo va a cortar en el 0,2. Y al eje y, perdón. Y al eje x lo va a cortar en el 2 quintos 0. Así es como se calcula. Si os dan una ecuación de segundo grado, vamos a borrar la pantalla. Si os dan una ecuación de segundo grado, por ejemplo, la función g de x igual a x cuadrado más x menos 6. Esto es una ecuación de segundo grado. Al saber que es de segundo grado, esto nos va a dar una parábola. Una parábola es una figura de esta forma. O bien así, o bien así. ¿Vale? Así no puede ser, porque tendríamos un valor aquí y otro aquí para de ahí, dos valores. Por lo tanto, no es función. Y así hemos visto antes que tampoco, porque tendríamos lo mismo. Dos valores de la y, por lo tanto no es función. O es así en forma de n o es así en forma de u. Si el numerito que hay aquí delante, en este caso no se ve, quiere decir que es el número 1 positivo. Si el numerito es positivo, tiene esta forma. Si el numerito es negativo, tiene esta forma. Si la función fuera, por ejemplo, h de x igual a menos 3x cuadrado más 2x menos 1, este número, que es el menos 3, dice que la función va a tener esta forma, así. ¿Vale? Mientras que si fuera j de x igual a 4x cuadrado más 3x menos 5, va a tener, como esto es positivo, esta forma. ¿Vale? Bueno, pues quitando toda esta porquería que he puesto aquí, volvemos a escribir la función g de x igual a x cuadrado más x menos 6 y tenemos que calcular los puntos de corte con el eje x y con el eje y. Hemos dicho que con el eje x la y vale 0. En este caso hemos puesto g de x. Bueno, pues pongamos y, ¿vale? Y con el eje y la x vale 0. Vale. Si la ecuación, si la función es y igual a x cuadrado más x menos 6, ¿vale? Se pone o bien g de x, o f de x, o h de x, o la letra y, ¿vale? Vamos a usarla ahí para que no nos vayamos a confundir. Bueno, corte con el eje y, la x vale 0, pues por lo tanto, y igual a 0 al cuadrado más 0 menos 6. Y igual a 0 más 0 menos 6 y igual a menos 6. El punto de corte es como esto vale 0, el punto 0 menos 6. En el punto 0 menos 6 se va a cortar la función, ¿vale? Con el eje y. Y aquí, con el eje x, la y vale 0. Es decir, 0 igual a x cuadrado más x menos 6. Esto es una ecuación de segundo grado, por lo tanto hay que resolverlo con la formulita de x igual a menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado, menos 4ac, todo esto partido por 2a. Al final me va a dar dos valores, el valor x1 y el valor x2. Resolviendo esto, me da por un lado el valor 2 y por otro lado el valor menos 3. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que como la y vale 0, tenemos un punto que es el punto 2, 0 y el otro punto que es el menos 3, 0,
Y la gráfica, la función, corta al eje X en dos puntos, en el punto 2, 0 y en el punto menos 3, 0. Digamos que si esto es así, el punto 2, 0 sería 1 y 2, este punto. El punto menos 3, 0 sería menos 1, menos 2, menos 3, 0, aquí, en este punto, y como tenemos que al eje Y lo corta en el 0, menos 6, el menos 6 sería aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más o menos, aquí se vuelve a cortar. Entonces, la gráfica tendría esta forma, ¿vale? Más o menos. No sé si el vértice, que es el punto este, está aquí o no, porque no lo he calculado. El vértice quiere decir cuando tenemos una parábola, el punto más bajo se llama vértice. No sé si esta gráfica va a ser así y aquí va a estar el vértice, o si puede tener, por ejemplo, vale, que esto está claro, está así un poco mal dibujado. Voy a coger un... O si tiene, por ejemplo, esta forma, ¿no? Digamos que lo corta ahí, lo puede cortar aquí perfectamente, pero luego el vértice está aquí, ¿no? En este lado. Vamos a ver. Podría ser así, ¿vale? Lo que sí sé es que tiene esta forma porque el numerito que hay aquí es positivo y eso me indica que tiene esta forma. Luego después, aparte de eso, hay también un cálculo especial que se llama el cálculo del vértice, que es el punto este donde la curva empieza de bajar a subir, donde cambia la tendencia, ¿vale? Y eso se calcula también de otra manera que ya lo veremos en su momento. En resumen, tenemos aquí que el eje X se calcula haciendo que la Y valga 0. Y el punto o puntos de corte, ¿no? Hemos dicho punto o puntos de corte, depende de si es una ecuación de primer grado o de segundo. Los puntos de corte con el eje Y se calculan haciendo que la X valga 0. En la ecuación que me den, pongo X igual a 0 o pongo Y igual a 0 y averiguo la otra variable. Y así es como obtengo los puntos que me están pidiendo. Muy bien. Ya que estamos en esto, pues vamos a borrar un poco aquí y a calcular lo que es el vértice, ¿vale? Eso es una cosa muy facilísima, lo ponemos un momentito y lo dejamos listo. Bien, el vértice es un punto donde la parábola pues empieza a cambiar el sentido. Si la parábola va subiendo, pues en el vértice empieza a bajar. Y si la parábola lo que hace es que va bajando, en el vértice empieza a subir. Bien, pues imaginemos que tenemos esta misma ecuación, esta misma. ¿Vale? Nos dan la función y igual a x cuadrado más x menos 6, ¿vale? Entonces, el numerito que hay aquí, delante de la x, se le llama a, en este caso valdría 1, al numerito que hay aquí delante se le llama b, que valdría 1, y el numerito que hay aquí suelto se le llama c, que valdría, en este ejemplo, menos 6. Eso ya lo habéis visto vosotros cuando hacéis el cálculo de una ecuación de segundo grado, cuando lo vais a resolver, ¿no? Vale. Bueno, pues para calcular el vértice es un punto. Todos los puntos tienen una coordenada x y una coordenada y, ¿vale? Pues la coordenada x se calcula de la siguiente manera. X es igual a menos b partido por 2a. ¿Eso qué quiere decir? Pues si en este ejemplo la b vale 1, pues el menos b vale menos 1. Y la a vale 1. 2a es 2 por 1, 2. Menos 1 partido por 2. Esto es menos 0,5. El punto sería, la coordenada x valdría menos 0,5, menos un medio, y la coordenada y sería el resultado de sustituir aquí el menos un medio. El menos un medio este que hemos obtenido. Menos un medio, menos un medio. Si yo cojo, ¿vale? Y lo hago aquí, y igual a menos un medio al cuadrado, porque esto está al cuadrado, más x, que hemos dicho que vale menos un medio, menos 6, pues resulta que tenemos menos un medio al cuadrado es menos un medio por menos un medio. Menos por menos es más, esto es 1 partido por 4. Más menos es menos, menos un medio. Y luego menos 6.
¿Y esto cuánto me sale? Pues tengo aquí 3 fracciones, 1/4 menos 1/2 menos 6 partido por 1, mínimo común múltiplo, que es 4, menos menos, pues menos menos, 4 entre 4, 1 por 1, 1, 4, 2, 4 entre 1, 24. 24, 25, 26, 25. 25 menos 25 partido por 4. Este sería el punto. El punto sería la x menos 1/2 y la y menos 25 partido por 4. La x la calculo con esta formulita, menos b partido por 2a, y la y la calculo cogiendo el resultado que me salga aquí, en este ejemplo menos 1/2, y sustituyéndolo aquí, en la fórmula. Y el valor que me dé de la y es el que tengo que colocar aquí. Este es el punto vértice. Menos 1/2, menos 25 cuartos. Menos 1/2 es menos 0,5. La x, ¿vale? Si este es el menos 1, el menos 0,5 más o menos será aquí. Y el menos 25 cuartos, pues eso será el menos 6, algo. El menos 6, algo será pues por aquí. El vértice estará más o menos a esta altura. La función de este ejemplo tenía como puntos de corte el 2, 0 que estaba aquí, 2, 0, el menos 3, 0 que estaba aquí más o menos, y este es el vértice. Pues una cosa así más o menos. ¿Vale? Teniendo en cuenta que cortaba también a ¿dónde está el otro punto? Sí, en el 0 menos 6, al eje X lo cortaba en el 0 menos 6, que es más o menos así, pues representando todos los puntos y uniéndolos con cuidadito, pues más o menos tendrá esta forma la parábola. ¿Veis? Así es como se representa.